Queridos hermanos, de nuevo, como todos los años, comenzamos esta semana con la lectura de la entrada de Jesús en Jerusalén, entre los aplausos y los himnos de alabanza a Dios, porque la gente entusiasmada reconocían en Jesús a ese Mesías que esperaban. Desde luego no todos, porque los dirigentes judíos ya habían preparado y confabulado su asesinato, su eliminación. No tardará mucho en llegar esa confabulación a su fin. En el mismo día se nos habla de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén y de su salida hacia el Calvario, cargado con la cruz. Cuando uno lee un poco con distancia, siempre nos sorprende la cantidad de crueldades, de desatinos, de injusticias que se vierten sobre este sobre este hombre, que sencillamente no había hecho más que el bien. ¿Por qué sobre Jesús se vierte tanto odio y tanta crueldad, matándolo en el peor de los suplicios, en la cruz? Jesús había puesto en entredicho la fe de aquellos judíos que se jactaban de conocer a Dios, pero estaban más pendientes de sus puestos y de su poder que de adorar al Dios verdadero. Era un elemento, pues, que había que eliminar. Los primeros cristianos se encontraron con este relato de la pasión y querían recordarlo, y para ello construyeron himnos cristológicos. Era como un pequeño resumen de la pasión, que se pasaban de unos a otros. Todavía no estaban escritos los evangelios. Apenas los discípulos de Jesús les estaban contando lo que ellos habían visto y oído, y necesitaban tener como un resumen para poder comunicarlo de unos a otros. Uno de estos resúmenes es el que hemos leído en la segunda lectura de la carta a los Filipenses, en la que San Pablo recoge este himno, completándolo de alguna manera y resumiéndonos lo que vamos a vivir esta Semana Santa. Creo que es importante retomarlo. San Pablo concibe todo esto como la salida de un Dios que por amor al ser humano esconde su divinidad, se solidariza con el hombre hasta en la muerte. Hay que escucharlo con sus propias palabras. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. La condición de esclavo es la condición del que sirve. Lo veremos el Jueves Santo a Jesús arrodillándose ante sus discípulos para lavarles los pies. Y sigue San Pablo. Y así, reconocido como hombre por su presencia, como uno más, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Dios baja hasta el hombre, lo de bajar entre comillas, asumiendo hasta lo peor de nuestra condición humana, incluso el pecado. Y continúa San Pablo. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. San Pablo nos invita a sus discípulos a hacer el camino de Jesucristo, que pasa por la humildad, por el despojarnos
de nuestros orgullos y soberbias, de nuestras imágenes, y acoger el ser discípulo del Maestro, siguiéndole a Él, acogiendo el sufrimiento que nos pueda llevar y traer la vida, por supuesto, dándole la mano a Él, siempre con Él, porque sin Él no lo podríamos soportar. Bajar con Él para servir a los demás, hacer de nuestra vida un servicio humilde, discreto, incluso no reconocido, ahí. Luego, cuando nos llegue la hora de la muerte, el Señor no nos abandonará y Dios nos levantará como lo hizo con Él. Esta es, pues, queridos hermanos, la mirada con la que entramos en esta Semana Santa. El rebajarse de un Dios a nuestra condición, el rebajarnos nosotros discípulos con Él para luego ser levantados y exaltados por Dios Padre a su gloria. Es curioso, el relato de la Pasión termina poniendo en boca de un centurión y además extranjero aquello que todos los demás personajes de la Pasión, incluido el pueblo, le habían negado a Jesús, que era el título de Hijo de Dios. San Mateo pone al centurión como testigo y viendo en la cruz de lo que es capaz de hacer un ser humano y de cómo muere, el centurión mira la cruz y dice, realmente, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Nos quedamos, pues, con el Señor, acompañándole especialmente siempre, pero esta semana sobre todo.